libertad de culto o libertades a los sacerdotes. Este tema es muy importante para todos aquellos los ciudadanos que creen en sus derechos y en sus libertades. Hace unos meses salió una noticia en diferentes medios de comunicación en la cual comentaban que un candidato en aquel momento para presidente de la República se reunió con el clero católico y llegaron a algunos acuerdos en el principio de campaña, pero se está hablando de abrir la posibilidad de hacer cambios a la Constitución para poder nombrar o postular sacerdotes para diputados, senadores, legisladores y, ¿por qué no?, a lo mejor un senador, a lo mejor un presidente de la República. Creo que ese tema se ha dejado de lado y pues nosotros como liberales de la Gran Logia Nacional Mexicana, La Luz, y liberales en su momento, tendremos que dar una batalla, en principio, a través de estos foros. Este es el primer foro con respecto a este tema. Vamos a seguir impulsando este trabajo, vamos a trabajar y no descansar, porque esto no pueda volver a suceder en nuestro país. Lamentablemente tenemos una historia que nos ha marcado, tenemos historias, sabemos de la historia, de hechos sangrientos con respecto a la fe, y sabemos cómo trabajan muchas religiones. Entonces, pues este es el comienzo de un trabajo. Damos la más cordial bienvenida también a nuestros ponentes del día de hoy y a las logias que nos acompañan. La logia Temis número 59, jurisdiccionada a Alma Mexicana, el Supremo Consejo Mixto de la República Mexicana a través de su gran comendador, nuestro hermano Carlos Flores, quien es ponente en esta ocasión, de la logia Ometos Tepoztecat de Cuernavaca, Morelos, nuestro venerable maestro, de la logia Valentín Gómez Farías número 18 de Tamaulipas, Fernando Morales, que por ahí anda trabajando el hermano, de la logia Ignacio Ramírez el Nigromante, nuestro hermano Rafa Rivera. En fin, tenemos mucho que trabajar y pues felicidades por este comienzo. Vamos a hacer todo lo posible por también subir y manejar este mismo foro, publicarlo en Yahoo, en todos los medios que podamos, y pues empezar a trabajar en estos temas. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muy bien, pues uno de los motivos que nos ha traído aquí es efectivamente ver cuáles han sido las iniciativas que han existido por parte de los sacerdotes para poder integrarse en la vida política de este país. Antes que nada, el artículo salió en la revista Proceso de septiembre del 2012, precisamente el 23 de septiembre, y es el reportaje de Rodrigo Vera, que principalmente expone muy brevemente, y lo quiero decir así: la jerarquía eclesiástica ha brindado su apoyo a Enrique Peña Nieto a cambio de suprimir las prohibiciones constitucionales, a cambio de que los ministros de culto puedan ocupar cargos de elección popular. Enrique acordó realizar los cambios legislativos para permitir a la Iglesia trabajar en la vida política del país. Los sacerdotes consideran que viven en la discriminación. Ese es uno de los puntos fundamentales que ellos quieren resaltar, que ellos
al ser de un culto, pues se ven aislados y separados de la participación política. Sin embargo, no es así. Ya hemos visto que si ellos se quitan la sotana y tienen su participación como ciudadanos, por supuesto que pueden aspirar a los cargos públicos, pero no desde el púlpito pueden ejercer el cargo público. Prometen no hacer uso de los medios masivos de comunicación ni impartir instrucción religiosa en las escuelas públicas, pero lo que sí desean que se modifique el artículo 3, el 27 y el 130. Esto ha sido uno de los factores fundamentales por los que el Rito Nacional Mexicano y la muy respetable Gran Logia Nacional Mexicana La Luz se dio la tarea de poner estos foros a disposición de toda la gente para que conozca poco a poco cómo se va desarrollando la vida política del país y la participación que éste debe tener. Sobre todo nosotros que no conocemos propiamente muchas veces lo que en una institución ha costado tanto trabajo en realizarse, forjarse y construirse para que podamos nosotros disfrutar de un Estado laico, que no significa ser un Estado ateo, muy por el contrario, permite la integración de todas las religiones. Si el Estado laico fuera ateo, no habría templos aquí, ya se hubieran quitado, si nosotros nos tuviéramos que manifestar de esa forma. Sin embargo, encontramos templos budistas, encontramos templos católicos que pueden hacer ejercicio del culto con libertad total y absoluta y con garantías legales. Es por eso que vamos a abrir la mesa. Quiero presentar por favor al doctor Carlos Flores Guillén, que nos acompaña en esta mesa, al licenciado Edgar Esteban Soriano Pedraza, a Juan José Dávalos López y al licenciado Rafael Héctor Rivera Puebla. Vamos a dar paso primeramente a la revisión histórica de 1812 a 1917 en materia de separación de Iglesia-Estado, por Rafael Héctor Rivera Puebla. Y voy a decir brevemente su currículum. Él fue coordinador de comunicación social, es coordinador de la comunicación social de la Dirección General de Protección Civil del Departamento del Distrito Federal, coordinación de publicaciones del Grupo Fondo y Forma, editor de la Escuadra Liberal, analista de protección civil en la Junta de Asistencia Privada del DF, y bueno, es Paz Máster de la respetable Logia Simbólica México número 1, miembro de la Gran Comisión de Instrucción de la Gran Logia Lerdo Lázaro Cárdenas, y Paz Máster Independencia 2, venerable maestro de la respetable Logia Simbólica Ignacio Ramírez, el Nigromante 61. Adelante, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias. No podría yo pensar en un foro sobre laicidad, sobre curas libertinos o cosas por el estilo, sin antes hacer una breve revisión histórica. Me decía un querido hermano hace tiempo: no, Rafael, lo que pasa es que tú siempre buscas al Dios del origen, y yo siempre he pensado que es muy importante saber en qué punto y en qué momento nos encontramos en la historia y qué nos ha llevado a tener la historia, el momento, la situación actual. Antes de comenzar, pues nada más recordar, un día como hoy, precisamente en el año de 1815, muere acribillado por fusilamiento el cura José María Morelos y Pablo. Así es la historia, así se ha escrito la historia y ha sido con sangre, desafortunadamente. No cabe la menor duda de que el tema de la laicidad de nuestro país ha tenido un debate interesante en los últimos años, desde la reforma que se hizo al artículo 130 constitucional hasta los que se proponen de manera reciente al 24 de la Carta Magna. En la historia reciente llamó de manera sustancial la atención que precisamente masones, mal llamados liberales, propusieron el cambio al artículo 130 en la década de los 90, generando una gran cantidad de lagunas legales con respecto a la aplicación de la normatividad. No podría comentar el proceso actual sin antes hacer una revisión histórica de los fundamentos de la separación de Iglesia y Estado en nuestra nación, a través de las constituciones que han regido el territorio de los Estados Unidos mexicanos, por lo menos desde el México independiente. Y precisamente, aunque no es propiamente en el periodo del México independiente, pero ya se estaba gestando una batalla, la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812 nos dice en su capítulo 2 de la religión: la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única, verdadera,
La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Cabe hacer aquí la mención de que esta Constitución, si bien se refiere a la nación española, históricamente se consideraba todavía nuestro territorio como la Nueva España y por lo tanto estaba jurisdiccionada a esta Constitución. En México se estaba librando la guerra de independencia con sus capítulos de avances y retrocesos por parte de las fuerzas insurgentes. Ya para 1822, consumada la independencia y para legitimar el Imperio Mexicano, se promueve el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, que en el tema que nos concierne establece en su artículo 3: la nación mexicana y todos los individuos que la forman y formarán en lo sucesivo profesan la religión católica, apostólica, romana, con exclusión de toda otra. El gobierno, como protector de la misma religión, la sostendrá contra sus enemigos. Reconoce por consiguiente la autoridad de la Santa Iglesia, su disciplina y disposiciones conciliares sin prejuicio de las prerrogativas propias y de la potestad suprema del Estado. Y el artículo 4 del mismo ordenamiento nos dice: el clero secular y regular será conservado por todos en todos sus fueros y preeminencias, conforme al artículo 14 del Plan de Iguala. Por tanto, para que las órdenes de jesuitas y hospitalarios puedan llenar en pro comunal los importantes fines de su institución, el gobierno las restablecerá en aquellos lugares del imperio en que estaban puestas y en los demás en que sean convenientes y los pueblos no lo repugnen con fundamento. Ya en la etapa de la vida independiente de nuestro país se confirma el establecimiento de una religión de Estado, así como de los fueros religiosos. Recordemos que es en este periodo en el que México es gobernado por Agustín de Iturbide y necesitaba de manera urgente legitimar su poder, llegando a negociar de manera directa con los poderes fácticos para conservar la gobernabilidad del territorio recién independizado. En 1824 se promulga el Acta Constitutiva de la Federación, que en el artículo 4 rescata parte de la redacción original de la Constitución de 1812, quedando de la siguiente manera: la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. El final de esta acta, quiero rescatarlo, tiene el lema y fecha característico que reafirma lo expuesto en el artículo referido: Dios y libertad, México, 31 de enero de 1824. Ya a estas alturas del México independiente inicia el proceso de ires y venires en cuanto a las formas de gobierno, siempre de la mano de los poderes fácticos, acumulando deudas y en algunos casos descontentos reales o ficticios, y en el sostenimiento de la paz en el territorio. La promulgación de las leyes constitucionales de 1836 reafirma la supeditación a la religión, que de ahora en adelante, a la religión católica, que de ahora en adelante me referiré como católica, de la siguiente manera: en el nombre de Dios, es que este es fabuloso, cómo me encantó este inicio. En el nombre de Dios, todopoderoso, trino y uno, porque los hombres están destinados a formar sociedades y se conservan las que forman, los representantes de la nación mexicana, delegados por ella para constituirla del modo que entiendan ser más conducente a su felicidad, reunidos al efecto en Congreso General, han venido a decretar y decretan las siguientes leyes constitucionales. Y marca en su artículo 3 la obligación de los mexicanos en el inciso primero de esta manera: profesar la religión de su patria, observar la Constitución y las leyes y obedecer las autoridades. Cabe hacer mención que en este documento se sigue usando la misma fórmula como lema en la de 1824, que dice Dios y libertad, y está marcado con la fecha diciembre 30 de 1836. Si bien es cierto que este documento no se habla de la obligatoriedad de la profesión del catolicismo, el inicio del texto es bastante elocuente, así como la obligatoriedad de profesar la religión del Estado, que se asume implícita como la católica. En 1842, el presidente provisional de la República Mexicana, Antonio López de Santa Anna, promulga las bases orgánicas de la República Mexicana, que en su artículo 6 nos dice: la nación profesa y protege la religión católica, apostólica, romana, con exclusión de cualquier otra. Y el artículo 22 dice: se pierden los derechos del ciudadano, y el inciso 3, por el Estado religioso. Chistes. Debemos recordar que precisamente durante el periodo de Santa Anna,
con sus múltiples reelecciones, empieza a tener en su gobierno a liberales de la talla de Valentín Gómez Farías como vicepresidente, y de manera paulatina se empiezan a permear tanto el concepto de laicidad como de separación de Iglesia y Estado y la desamortización de los bienes eclesiásticos. Las justificaciones eran variadas, desde la visión de los liberales puros, que era pugnar por llevar a la práctica constitucional los preceptos de libertad, igualdad y fraternidad, como de la misma administración pública, con una serie de gobiernos desafortunados y permanentemente en bancarrota, donde la única riqueza disponible la conservaba el clero católico. Ya para la promulgación del Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, no se expresa de manera directa sobre el aspecto de religión de Estado, y cabe hacer mención que entre muchos otros personajes firma este documento como diputado por Oaxaca, Benito Pablo Juárez García. La Constitución de 1857, con un aspecto que refleja el triunfo de los liberales denominados puros, destaca en el artículo 27 que a la letra dice: la propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización. La ley determinará la autoridad que deba hacer la expropiación y los requisitos con que ésta haya de verificarse. Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces, con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución, en donde claramente vemos de manera explícita la prohibición para adquirir bienes por parte de las corporaciones eclesiásticas más que los destinados a la profesión del mismo culto religioso, es decir, templos o iglesias, como los conocemos. Y en el artículo 123 nos dice de manera textual: corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer, en materias de culto religioso y disciplina externa, la intervención que designen las leyes, dejando la posibilidad de establecer una ley de cultos con una reglamentación clara en cuanto a la forma de operar en nuestro país. En este mismo periodo, de 1857, el devenir histórico toma un rumbo que enmarca el inicio de la separación Iglesia-Estado, como lo conocemos. Se inicia la Guerra de Reforma y dando como resultado al final de la misma la aplicación de leyes que llevan el mismo nombre con los siguientes preceptos. 1. Ley de nacionalización de los bienes del clero. Los bienes de la Iglesia ya no tenían que pasar a manos de los rentistas, sino al Estado. 2. Ley del matrimonio civil. Solo el matrimonio como un contrato civil tiene validez para fines oficiales. 3. Ley del registro civil, registro de nacimientos obligatorios. 4. Ley de clausuración de monjas y frailes. Se prohíbe la existencia de conventos y claustros. 5. Ley de secularización de cementerios. Solo es permitida la inhumación o el sepulcro en panteones civiles. Y 6. La ley de libertad de cultos. Cada persona es libre de elegir el culto que desee. Asimismo, se prohíbe la asistencia de funcionarios públicos a ceremonias religiosas. De este mismo periodo, de las constituciones de 1847 y de 1857, rescato las palabras de René Avilés Favila, refiriéndose al aspecto del impulso de la educación laica, promovida por uno de los personajes emblemáticos del liberalismo del siglo XIX en nuestra nación, como Ignacio Ramírez, el nigromante. En 1847 redactó la Ley de Educación del Estado de México, antecedente inmediato a la Constitución de 1857, en la que se plasmó la importancia de la educación laica y gratuita. Y en el artículo 3 de la Constitución de 1857 expresó que la educación en México sería en el idioma español, obligatoria, laica y gratuita para todo mexicano por nacimiento o residente en el país, que debería ser regulado por el Estado, fomentando el amor y lealtad a la patria, basada en la justicia social, libre de toda instrucción religiosa. En este proceso histórico, recordemos que en diciembre de 1856, son los periodos históricos, el Papa Pío IX se pronunció en contra de la nueva redacción, censurando la ley Juárez y su antecedente. Y su antecedente, la ley del Leo, que dice: se quita todo privilegio del fuero eclesiástico. Establécese que nadie pueda gozar absolutamente de documentos que sean una carga grave para la sociedad. Prohíbese a todos
que puedan ligarse con alguna obligación que implique ora un contrato, ora una promesa, ora votos religiosos. Admítese el libre ejercicio de todos los cultos y se concede a todos la plena facultad de manifestar pública y abiertamente todo género de opiniones y pensamientos. En marzo de 1857, el arzobispo Lázaro de la Garza y Ballesteros declaró que los católicos no podían jurar la Constitución. El ministro de Justicia, Ezequiel Montes, se entrevistó en la Santa Sede con el cardenal secretario de Estado. El Papa aceptó la ley Juárez y las enajenaciones de la ley Lerdo, pero exigió la capacidad de adquirir derechos políticos. Me suena parecido. Las negociaciones fueron interrumpidas por la renuncia del presidente Comonfort. En México, el Congreso presidido por Valentín Gómez Farías y el titular del Ejecutivo Comonfort juraron la Constitución el 5 de febrero de 1857, la cual fue promulgada el 11 de marzo. A pesar de que Comonfort ganó las elecciones y que en diciembre debería extender su mandato por un nuevo periodo presidencial, consideró que su popularidad estaba seriamente afectada por las reformas constitucionales en materia religiosa. En diciembre expresó su intención de dar marcha atrás a las reformas logradas por el Poder Legislativo. Todo este proceso de triunfo liberal se vio interrumpido durante la intervención francesa y el periodo del Imperio de Maximiliano de Habsburgo. Sin embargo, al triunfo de las armas republicanas se restablece el gobierno y retoma su fuerza la Constitución de 1857, así como las leyes que de la misma manera, realizando la desamortización de bienes eclesiásticos bajo la supervisión del mismo Ignacio Ramírez Migromante. Brincando en historia, que siempre nos lleva a la tentación de perdernos en los detalles, quiero hacer mención del pasaje que lleva a Porfirio Díaz a retractarse de la Constitución de 1857 y devolver fueros a la Iglesia Católica. Recordarán algunos, si es que hemos leído un poquito de historia, estaba en su lecho prácticamente de muerte la esposa de Porfirio Díaz, y él, muy preocupado por el alma de su esposa, pide que la bauticen y pide que se le apliquen los santos óleos. Y le llega el sacerdote y dice: sí, como no, pero aquí hay un pequeño problema. Ustedes dos eran familiares, pero lo podemos salvar. La Iglesia siempre encuentra una forma para que esto pueda ser visto bien por los ojos de Dios. Bueno, pero también era muy jovencita cuando se casó cuando se juntó con usted. Bueno, pero la Iglesia también puede brincar este asunto, pero hay algo que de plano no vamos a poder hacer. Usted tiene vigencia la Constitución de 1857, la ley Juárez, la desamortización de bienes eclesiásticos y toda esta historia. Con eso no podemos nosotros. Y pues Porfirio Díaz, en un acto de amor, como yo, pero también de traición a sí mismo, de todos sus principios, de todo lo que él luchó siendo parte del ejército liberal, da marcha atrás, siendo él precisamente en ese tiempo presidente del Supremo Consejo de la Gran Logia del Valle de México. ¿Ven? Hay de liberales y liberales. Y brincando en la historia, regresamos nuevamente a la historia y veamos que ya para el Congreso Constituyente de 1916, que da vida a la Carta Magna que nos rige hoy en día, me llama a decir que fue el enfrentamiento nuevamente entre liberales y conservadores, como se puede apreciar de manera clara en el diario de los debates del Congreso de la Unión, de la cual rescato una de las intervenciones, como la del 26 de enero de 1917. Y nos dice: los ciudadanos diputados Pinto Sánchez, Mayorga y 53 firmantes más, presentan una iniciativa para un nuevo artículo transitorio a la segunda comisión de la Constitución. El dictamen sobre el artículo 129 dice, entre otras cosas, finalmente quedó el artículo 130. Se ha procurado suprimir de un modo absoluto el ejercicio del ministerio de un culto con todos los actos de la vida política de la nación, a fin de que los referidos ministros no puedan hacer del poder moral de la creencia el apoyo de una tendencia política. A esto obedecen las prohibiciones y restricciones sobre manifestaciones de ideas, voto y demás, así como también la referente a las publicaciones periódicas religiosas o simplemente de tendencias marcadas en favor de determinada creencia religiosa, y la relativa a la formación de partidos políticos
con denominaciones religiosas. Es en esta discusión, como vemos, se establece, entre otros muchos puntos, la preocupación de los constituyentes en cuanto a la participación de los ministros de culto en la actividad tanto política como de Estado de manera directa, y de ahí la importancia de acotar la participación de los mismos en la vida pública y política. Como resultado final, pues tenemos ya la Carta Magna con sus artículos 24, 130 principalmente, que pues espero que lo consultemos en su texto prácticamente original, ya que ha sufrido una serie de cambios muy importantes. El proceso que de manera sucinta he abordado nos lleva a la reflexión histórica de la laicidad del Estado como tal. Recientemente se han realizado diversos foros sobre el tema, como este mismo, donde unos defenderán la posición de retirar el tema del laicismo de la Constitución y otros que pugnamos porque se incluye no como una palabra más, sino como un concepto digno de respetar. Mientras que en el actual contexto constitucional el laicismo se refiere únicamente a la educación, tendremos a los altos cleros religiosos de cualquiera de las que se profesan en nuestro país buscando la forma de retirarlo y buscando la forma de retomar el poder arrebatado desde 1856 con las leyes de reforma. No debemos olvidar que la aplicación de la Constitución en lo referente a los artículos que hemos mencionado llevó a capítulos sangrientos de nuestra historia, como la Guerra de Reforma y la misma Guerra Cristera ya en el primer tercio del siglo XX. Con esta revisión histórica no se trata de buscar la forma de establecer una zona de confort, sino de encontrar la verdadera justificación del proceso de una nación independiente que buscó abrirse paso en la adversidad hasta llegar a la defensa de su soberanía, que incluía la misma libertad de culto religioso, desterrando la posibilidad de una religión de Estado. La separación de Iglesia y del Estado, como tal, podríamos decir que desafortunadamente, y a pesar de toda la sangre vertida, no se ha concretado. Y es el mismo clero católico el que insiste, de diversas maneras, retomar el poder político, más aún en 12 años de gobiernos de derecha, y en algunos que han insistido en regresar fueros y derechos perdidos desde hace más de 140 años. El liberalismo mexicano moderno debe pronunciarse de manera progresista por consumar una verdadera separación en estos ámbitos para la consecución de un Estado laico. Es cuanto. Agradecemos la participación. Obviamente considero que habrá tal vez muchas preguntas que se quieran formular más adelante. Realmente es un tema, hacer siempre el análisis histórico del acontecer y la evolución de la Iglesia y la política mexicana siempre nos lleva a un sinfín de reflexiones y sobre todo las dudas. Pero pasando a otra participación, quiero presentar al doctor Carlos Flores Guillén. Él es egresado como quiropráctico, kinesiólogo y fisiatra del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Santander, Cantabria, España. Estudios de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, Supremo Comendador del muy noble y muy leal Supremo Consejo Mixto de la República Mexicana de Fénix, y ha impartido conferencias en España, Puerto Rico, Brasil, Argentina y en varios estados de la República Mexicana sobre filosofía, religión y otras materias. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Honorables miembros del Presidium, honorables invitados. Viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe. Una aclamación que algunos deben de tener conocida, pues es una de las formas en las que un pueblo extranjero llegó y manipuló a la población mexicana en una etapa muy importante del país, de la historia de México, que es un pueblo totalmente soberano a nivel constitucional. Después de la independencia de México, las tradiciones y culturas ancestrales se perdieron. Pocas tradiciones se conservaban en ciertos puntos del país donde la Iglesia Católica Romana no había puesto el pie. Sin embargo, el poder de la Iglesia era evidente en el país azteca, pues la tradición de manejar como única la religión católica se sostuvo y lamentablemente se sostiene en la actualidad. Uno de los momentos más trascendentes para el país es cuando un grupo de pensadores liberales, entre ellos varios hermanos masones, pues no todos los liberales de México han sido masones, retan esa autoridad religiosa llamada Iglesia. Es a través de la guerra cristera.
lo cual consistió en una fuerte lucha de poder entre el Estado mexicano, que estaba legalmente constituido, y exclusivamente por la Iglesia Católica, en especial contra el Vaticano, considerado desde su creación como un país extranjero. Durante el gobierno del Plutarco Elías Calles se pretendió llevar a la práctica estas disposiciones, por lo que expidió la ley reglamentaria del artículo 130 de la CPU. Las relaciones entre la Iglesia y el nuevo Estado revolucionario estuvieron marcadas por una creciente tensión y la imposibilidad de llegar a un acuerdo que beneficiara a ambas partes. Los choques entre los miembros de la CROM, fuerte organización sindical apoyada por el gobierno, y miembros de la Acción Católica de la Juventud Mexicana, se convirtieron en protagonistas de las noticias en las relaciones entre el gobierno y los católicos se empeoraron, debido a que Calles proponía un nacionalismo nuevo, en el cual los ciudadanos no deberían lealtad a nadie más que al propio Estado. Fue en ese momento donde la Iglesia, a través de la CROM, utilizó sus armas más poderosas, la que siempre ha usado y que nos acaba nuestro amigo y hermano Rafa Rivera de hablar respecto a Porfirio, el chantaje. Esto a través de la ignorancia y el fanatismo de los religiosos, logrando el dogma católico del alma. Volvemos al punto, por salvar sus almas. El chantaje consistía en que si se apoyaban las reformas propuestas por los liberales, estos serían castigados. La frase tal cual era: y su alma se irá al infierno. Esto ocasionó que varios católicos se dejaran llevar por su ignorancia y así apoyaron los movimientos clericales y llamaron al gobierno hereje. El gobierno de Calles intentaba crear una iglesia nacional, ya que nunca prohibió la religión, y mucho menos se trataba de una religión meramente mexicana. Libertad religiosa o libertad para religiosos, ese es el nombre del foro y es una pregunta abierta al público. Con seguridad nos habrá dado a cada uno respuestas individuales. Muchos creemos, y lo digo abiertamente, que la libertad en naturaleza, en esencia, es un derecho natural, que las expresiones, ideas y pensamientos adoptados son tan personales que nadie está en la posición de imponer ideas propias sobre los demás. Es así que en un pensamiento humanista, la libertad de las ideas está por encima de cualquier ley o dogma. Gracias. En la misma moral unipersonal, es la misma moral unipersonal la que debe de regir nuestros actos en pos de la aceptación de las ideas del otro, aun cuando no estamos de acuerdo con él. Eso se le llama respeto. Las modificaciones hechas a la Constitución deberían asegurar que esta libertad en cuanto al pensamiento sean respetadas por todos, aun cuando soy de la idea de que no deberíamos tenerlo patentado en la Constitución, pues el respeto debería ser un concepto que el hombre tiene que aceptar y proclamar por naturaleza, aunque sabemos que hay grupos sectarios que no lo ven así, y no nomás digo la Iglesia Católica. Cuando vemos a esos grupos religiosos hacer usos de sus libertades civiles, deberíamos de preguntarnos con toda la serenidad del mundo: ¿realmente actúan sin ningún afán de imposición? Desgraciadamente son pocas las prácticas doctrinarias que se mantienen al margen de las divisiones del Estado. Estas mismas pagan impuestos y no se ocultan detrás de las asociaciones civiles con funciones de asociaciones religiosas. Les voy a poner un ejemplo, Casa sobre la Roca. Pero sin duda encontramos que muchas otras instituciones doctrinarias buscan vivir al margen de la ley, someten su voluntad por encima del Estado e irrumpen con la paz pública de manera tan sigilosa que llegan a tener el voto de confianza y aprobación de la ciudadanía, pues acepta esas organizaciones y no impide que sigan corrompiendo el sistema de gobierno, que realmente en México democrático no es gobierno, representación. Tiene un sistema de creencias, no tiene nada de malo. Tener un sistema de creencias no tiene nada de malo. Por el contrario, basado en la definición que ha dado la libertad de pensamiento, incluiría que el modo de venerar y adorar a un poder superior está en la decisión de todos, y cada uno de los individuos que han pisado la tierra y han visto la luz. Pero habría que contemplarse la ley ampara que la doctrina se ejerce sigilosamente con la finalidad de ganar más adeptos, incluso cuando eso sea contrario a las bases morales y éticas que cada familia inculca en el seno del hogar a sus propias generaciones. En ese sentido, considero que el concepto de libre pensador no existe, pues nosotros pensamos libremente, incluso nosotros mismos permitimos que las cadenas del dogma se integren en nuestras ideas. Así el ateo, el agnóstico, el cristiano, el católico, judío, mormón, africanista, hinduista, maometano, etc., tienen un pensamiento único, incluso con criterios unificados, pero que en definitiva mantienen una diferencia. Cada uno de estos pensamientos es único y no debe de añadirse. Con la reforma constitucional al artículo 24 se pretende otorgar a cualquier doctrina los fueros necesarios para su libre expresión. Sin embargo, hay algo que no se observó durante la reforma, peor aún.
Se movilizó para que este beneficiara en sí a un solo sector. Sin el afán de hablar mal, podemos recordar que en México la doctrina mayoritaria es la católica. Sin embargo, este realmente no es el problema, sino el problema realmente es que el hambre de poder de esas autoridades siempre ha ido más allá. Recordemos que históricamente sus líderes han buscado tener poderes económicos y políticos. También recordemos que México ha sido objeto de saqueos más de una vez y sobre todo de autoritarismos en varias de sus áreas políticas, económicas, religiosas y un sinfín de etcéteras. Ahora imagínense que un día, por cuestiones mayoritarias, y aquí me gustaría que fueran muy honestos, y suponiendo que alguna persona fanática esté a cargo de un puesto público, se iniciara un proceso de sectarismo dentro de las instituciones públicas, pues se supone que estas están para servir al pueblo sin ningún tipo de discriminación. Suponiendo una institución de tal tamaño, recordarán varios en hospitales que les preguntan su religión. En este caso, imagínense, supongan que llegan a un hospital donde no aceptan gente ajena a su religión, a la religión de los empleados de la institución. Ustedes no pertenecen a esa religión mayoritaria y tal vez con el pretexto de que no hay espacio, que hay mucha gente, que no hay equipo, que no hay personal, no se les admita. Esto realmente sería justo. O como otro ejemplo, supónganse que ustedes son ateos, todos. Pero con la nueva reforma, ahora un sacerdote de cualquier religión podría ir a las escuelas a dar doctrina. Pues es una forma de cultura. Ustedes como ateos no desean que las autoridades religiosas den cátedra a sus hijos, pues la educación de este tipo se da en el hogar y ustedes como padres no están de acuerdo con darla. No confundiremos a los niños, las cosas podrían ir peor. Supongamos que este niño en la escuela dice: mis papás son ateos, yo vengo de una familia atea. Los niños no se preguntan de religión, pero ¿tú no crees en Dios? Y ahorita con el famoso tema de moda del bullying, pues solamente estaríamos dando más pie, ¿no? Así podríamos hablar de cientos de ejemplos, siempre todos ellos divisionistas y solo por un cambio inocente de algunas palabras dentro de la Constitución que podrían en un futuro no muy lejano ser más severas y por lógica generar un cambio más duro en la sociedad actual, donde no todos somos católicos, no todos somos cristianos, no todos somos hebreos. En definitiva, el Estado debería permitir la pluralidad en cuanto a la formación personal basada en el pensamiento. De nada sirve que las instituciones doctrinales se les otorguen facultades políticas o posibilidades de influencia sobre la educación pública, pues gran parte de nosotros los ciudadanos hemos recurrido a la educación pública, laica y gratuita, y al menos yo de manera personal no le veo necesidad a que sea incluida la institución religiosa. No es necesaria una escuela confesional con patrimonio público. Yo no soy capaz de observar un México aún más dividido que el que veo hoy en día. La mecha del rencor está muy sensible a ser encendida. Cualquier cosa nos agrede y con cualquier palabra nos sentimos heridos. ¿Por qué el Estado no comprende esto y detiene la barbarie que puede producir en un futuro no muy lejano? Por ejemplo, volvemos al tema, tenemos la Guerra Cristera, en la cual se demostró el salvajismo de religiosos y laicos por no evitar el problema con anticipación, por cada uno intentar imponer su idea. Solo vemos el transcurso de la historia actual, donde a ciertos grupos se les ha dado mucho poder y no se les solicita que rinden cuentas al Estado. Y es que no está nada mal tener una doctrina o religión, tampoco está mal en creer o no creer. Aceptar un origen divino no es aceptarlo, simplemente que no es correcto que se nos incite con triquiñuelas a cambiar de credo o de ideología o aceptar la imposición, y que estos métodos sean la televisión, la radio, la prensa y las escuelas, medios de sugestión y de educación masivos que principalmente llegan a niños y jóvenes. Esas ideologías se otorgan en el seno del hogar, no en otros medios o sitios. El Estado se debe de integrar a una postura incluyente, no represiva, siempre eliminando cualquier tipo de divisionismo, no propiciar luchas y siempre, bajo cualquier circunstancia, mantener la paz. Pero en México hemos visto que esto no es así. Incluso fuera de la ley, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa ayudó por medio del erario público a la fundación de los centros Nueva Vida, como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención y Tratamiento de Adicciones. En su forma, tiene un esquema cristiano y que además da doctrina cristiana adentro de estos centros de rehabilitación contra las adicciones. Pero entonces, ¿qué clase de Estado estamos cultivando? ¿Un Estado conservador con bases laicas o un Estado hipócrita? ¿Un Estado que tiene una religión oficial disfrazada de laicidad? ¿Hasta cuándo vamos a permitir tanto atropello?
Y bueno, basta ya de hablar de iglesias pederastas, de decirles retrógrados, o de hablar peyorativamente de cualquier credo. Pues realmente estas iglesias, congregaciones, instituciones o cualquier adjetivo que les demos, realmente no son el problema, sino son sus líderes que con un afán de poder y de no rendir cuentas al Estado, dejan de lado su vocación de servicio y se dejan seducir por la ambición de puestos públicos que los hagan regresar al viejo poder que tuvieron hace algunos siglos en el mundo. Pero no olvidemos que la Iglesia Católica especialmente le rinde tributo a un país extranjero llamado Vaticano. Entonces, ¿es necesaria una nueva reforma? Más que necesaria, diría que es inútil. Una reforma constitucional, regresar a la normalidad del artículo 24 o impedir que se muevan otros artículos no es realmente importante. Lo que es necesario es que nosotros como ciudadanos no patentemos la criminalidad de vivir al margen de la ley, pues tanto peca la vaca como quien le agarra la pata. Si nosotros sabemos que estos actos pueden perturbar la paz pública, pues generan discriminación, ¿por qué habríamos de permitir que sigan dándose casos de intolerancia o execración por credos? Debemos entender que si se nos ha dado una educación en el siglo XXI en México, estamos en un momento crucial, donde debemos de perder la necesidad de un gobierno asistencialista que haga todo por nosotros, y nosotros, usando la inteligencia de la cual estamos dotados, pues seguimos dejando el gobierno absoluto en los representantes que hemos electo, sería continuar con problemas como el que hoy discutimos y que específicamente este foro no tendría por qué existir. Se supone que debería existir respeto, lo tendría que ser basado en las concordancias. Como otro dato importante respecto a la situación del Estado y la Iglesia siempre se ha manejado como organizaciones, grupos de choque, de los Caballeros de Malta, Opus Dei, Yunque, Legionarios de Cristo, Caballeros Bonarios, y específicamente en ese sentido de los Caballeros de Malta, que ha sido el brazo más fuerte a nivel mundial, que les aviso además son diplomáticos, tienen poder diplomático en el mundo, usan su propia moneda, tienen una inmunidad terrible y son catalogados ejércitos del Vaticano. Estos tienen sus posesiones en ese sentido. Entre sus miembros se encuentra el expresidente de la Cruz Roja Mexicana y de la Cruz Roja Internacional, José Barroso Chávez, así como Thomas S. Monahan, creador de la Fundación Privada Dominó, y a quien se atribuye haber apoyado a Violeta Chamorro en Nicaragua. Barroso Chávez, socio mayoritario de la cerillera La Central y expresidente de la Asociación Mexicana de Malta, era en el 98 presidente de la Cruz Roja Mexicana y como tal se opuso terminantemente a la difusión del condón como parte de la prevención del SIDA, alegando su supuesta ineficacia, además de que ha apoyado el Comité Nacional Pro Vida, grupo acusado actualmente de manejos fraudulentos de donaciones. A través de su influencia en el sector filantrópico y hospitalario en los años 90, Barroso constituyó uno de los principales apoyos de Provida en el establecimiento de proyectos para desalentar a las mujeres que pretendían abortar. Además, en el 85 Barroso fundó el Centro Cívico de Solidaridad, que fue uno de los grupos de choque de la derecha católica para oponerse a la libertad de expresión. Cabe añadir y aquí nos podemos ir a Nicaragua, Guatemala y un montón de cosas, porque está metido el grupo Share, Americares. La Cruz Roja ha servido como parte de los Caballeros Bonarios y de los Caballeros de Malta, ha servido como parte del transporte para llevar estos grupos que buscan siempre el poder y que lo que no es correspondiente a esta estructura conservadora se les llama comunistas, no socialistas, todo está mal. Como si esto realmente fuera malo. Hablamos de pensamiento, el pensamiento no está mal, la imposición del sí. En el 85, aquí en México, recordarán después del terremoto, Americares, nacida de la organización Caballeros de Malta, hizo un envío de más de $1,5 millones en equipos médicos, como en otros países. Su trabajo ha sido apoyado por los Caballeros de Malta, cuyo presidente fue José Barroso Chávez. La organización Shell distribuyó en México vacunas de Americares que habían sido rechazadas en Filipinas como innecesarias y potencialmente peligrosas. Los actuales movimientos políticos no vislumbran otra táctica más que la de un reconocimiento público de sus diversas actividades, que, como bien sabemos, en un país donde la fe es primordial, tras los estigmas dejados por la colonia española y la evangelización de los indios mexicanos, cegando las realidades con visiones religiosas que al pueblo le indicarían cosas bien hechas. Sobre esa tesitura, no se puede hacer de lado a la orden eclesiástica más organizada de la historia, el Opus Dei. Es una institución que ante todo prevé los remedios a todos los desórdenes sociales e internos que pudiesen presentarse y que durante varios años Carlos Abascal fue el líder en México
tanto de la organización militar en Yunque como de los Opus Dei. A su muerte le lega esos poderes a Santiago Krill, y posteriormente Santiago Krill le da el Opus Dei, la dirigencia del Opus Dei, a la ex candidata a la presidencia, Josefina Vázquez Mota. Así que al final podemos hablar de otros métodos usados por la Iglesia Católica, todos estos fundados en un orden económico, político, ser incluidos de manera sigilosa en el Estado. Y reitero, este realmente no es un problema. El problema no es que es la feligresía católica, cristiana, de cualquier credo. El problema no es una institución, el problema realmente son los líderes que están metidos en este afán de ocupar puestos públicos, que están hambrientos de poder y solamente usando la fe como un objeto de dominación. Por último, es hasta el 88 cuando el expresidente Carlos Salinas de Gortari reanuda las relaciones diplomáticas con el Vaticano, pretendiendo dejar atrás las diferencias que se habían formado con Calles. Además, se hizo una reforma al artículo 130 de la Constitución, una reforma que al compararse con lo que era la Constitución antes se vuelve sumisa y ridícula a lo que los verdaderos liberales pretendían, pues se le otorgó personalidad jurídica a la Iglesia. No es mi idea hablar o ver a un Plutarco Elías Calles porque es una lucha contra los credos, ni cristianos, protestantes, de los santos de los últimos días, testigos o de cualquier otra tradición. Mi intención es ver a estas tradiciones, culturas y doctrinas dando pasos hacia adelante, hacia una dirección única, donde sean ejemplo de moral y rectitud, evitando que sus actuales sirvan para que la opinión pública los destroce, siendo ellos líneas inamovibles de amor y paz, aun cuando hoy día no lo son. Por tanto, hablar de derechos políticos para los sacerdotes de las diversas religiones, por más buena voluntad que tengan, podría ser un verdadero peligro. ¿Cómo suponer que aun cuando hayan dimitido de sus cargos públicos, no seguirán respondiendo los intereses de las autoridades religiosas a las que se ordenaron? Y con esto me refiero no solo a la Iglesia Católica, sino a cualquier grupo religioso que con la finalidad de postular su credo ante las esferas públicas y políticas de nuestro país, llegasen a lesionar aún más nuestra soberanía, derechos y libertades. No es posible confiar en los religiosos al poder del Estado cuando la misma historia nos ha dado muestra de que en estos ramos siempre han buscado imponer su autoridad por considerarla divina y superior a la de los demás. Muchas gracias. Agradecemos esta participación y continuamos con el profesor Juan José Dávalos López. Él es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Ha laborado en el sector público, en la SEP, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es docente en la Facultad de Economía, en la Universidad Intercontinental y en la Universidad Obrera de México. Tiene varios artículos y ensayos publicados individualmente en coautoría en revistas de petróleo y electricidad, energía, debate, proceso, macroeconomía, así como en los libros publicados por la UNAM y la Universidad de Zacatecas. Ha colaborado como asesor en el debate de la reforma energética del Senado en el 2008. Por favor. Pues creo que el currículum que amablemente José Antonio leyó en este momento no viene al caso absolutamente. Soy economista, aprendiz de filósofo, aprendiz de ser humano. Tengo algunas notas sueltas que pueden ayudar para entender un poco la preocupación que tengo en torno al foro al que se nos convocó acerca de este debate, libertad de culto o libertad a sacerdotes, que yo lo he entendido desde que se comenzó a hablar a principios de este año que termina, particularmente sobre la reforma al 24 constitucional, como un debate entre la llamada libertad de religión o libertad de creencias. Entonces, bueno, les pido de entrada una disculpa un poco por lo digamos, el 22 de diciembre del 2012. Desde la llegada de Vicente Fox a la presidencia de México en el año 2000, vimos en nuestro país una creciente
reciente práctica dirigida a vulnerar la separación de la esfera política de la vida nacional y de aquella que corresponde a las creencias religiosas de los ciudadanos. En rigor, no se trataba de un hecho nuevo en la historia posterior a la Revolución Mexicana de 1910, pero en el grado y las formas que adquirió dicha práctica, se puede considerar que ésta adquirió una novedosa existencia en estos últimos 12 años, del 2000 a la fecha. Resulta necesario señalar que la cuestión no es aquella de la personalidad jurídica otorgada dentro del marco constitucional a las asociaciones religiosas a inicios de la década de los años 90 del pasado siglo, que ya fue comentada aquí, criticada, y estoy de acuerdo con que fue una reforma que debilitó, suavizó, reblandeció. Sin embargo, aquella, pese a ser discutible hasta la fecha, tenía un sentido diferente al que de manera activa promovieron, por la vía de los hechos, tanto Vicente Fox Quesada como Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, particularmente este último gobierno, el de Felipe Calderón. Es sabido que una práctica positiva de derecho ha promovido cambios soterrados en la ley por medio de la implantación de prácticas que no prohíbe estrictamente la Constitución hacer aquello que no está prohibido por la Constitución, o bien, en su caso, presumen cumplir la Constitución mediante interpretaciones literales, pero que traicionan el sentido fundamental de las leyes. Simulación, digámoslo claro. Hacer lo que no está prohibido o simulación. Aplicar el constitucionalismo mexicano sin creer en sus bases. Aclaro también que no soy abogado, así que me van a perdonar quienes han trabajado esa materia. Sino aplicar incorrectamente el constitucionalismo mexicano sin realmente creer en él, sino en la mera oportunidad casuística de los intereses particulares y cortoplacistas en los cuales se halla ausente el sentido de nación. Así es como se ha avanzado en desnaturalizar la Carta Magna, es decir, mediante la práctica legal de actuar sobre vacíos o de la simulación, legal entre comillas. No obstante, sobre los abusos y giros indebidos de la práctica del modelo neoliberal, que propugna por la anulación del Estado como conductor de la vida social, los gobiernos panistas impulsaron fuertemente, por la vía de los hechos y con la población tan desmovilizada como distraída, cambios que primero hicieron pasar por naturales y después han intentado convertir en norma escrita. Adoptaron con sentido renovado a favor de la jerarquía de la Iglesia Católica la práctica de imponer nuevas leyes por la vía de los hechos para después regularizarlas. Quiero decir que este modelo neoliberal, que no, en principio no tenía que ver con el tema que estamos discutiendo acerca de la libertad de creencias o la libertad religiosa, el modelo neoliberal lo que ha hecho es violar en México los fundamentos de la idea de la igualdad social, de la justicia de origen, que se plasmaron en la Constitución de 1917, principios tan elementales para los mexicanos, pero que para como el de el territorio, las aguas, los bosques, etcétera, son en un principio propiedad de quién, de la colectividad, de la nación, digamos, lo que no lo diga la Constitución del Calpulli, pues, pero de esto es de donde deriva la propiedad privada como una concesión que la colectividad hace a la nación. Esto el derecho anglosajón lo ha visto como una cuestión exótica de países atrasados o a lo mucho como poesía. La idea de que el individuo posee por naturaleza la propiedad privada, etcétera, etcétera. Bueno, en las reformas que ha implantado el modelo neoliberal que se ha impulsado a nivel mundial, en el caso mexicano desde 1982, lo que se ha hecho es violar por la vía de los hechos. Es reconocido que cuestiones como la educación pública, laica, gratuita, como la propiedad nacional colectiva de la tierra, como la propiedad de los hidrocarburos, de la minería, etcétera, etcétera, han sido
conquistadas en el sentir muy fuerte, en el corazón de la población que ha querido rescatar una nación que estuvo 3 largos siglos dominada en el virreinato y que después, en el siglo XX, vivió un siglo de guerras internas y de invasiones de potencias exteriores en el pleno movimiento de la geopolítica que muy bien describen autores como Friedrich Katz en La Guerra Secreta en México. Bueno, el asunto es que nuestra Constitución es síntesis de un largo proceso en la búsqueda de construir una identidad social, una identidad comunitaria, en principio nacional, que con el modelo neoliberal se viene a echar para atrás por la vía de los hechos inicialmente. Y insisto, esto es llenar vacíos, lo que no está prohibido está permitido. O la otra es interpretar literalmente, pero llenar con retóricas, como discutimos recientemente en el caso de la cuestión energética. Una cosa es mantener el artículo 27 constitucional y otra cosa es la cuestión de las leyes secundarias que contradicen al artículo de la Constitución. En fin, el problema es qué pasa cuando en el año 2000 llegan gobiernos de corte, pues yo les diría abiertamente monárquico, conservador y oscurantista, a tomar posesión por la vía constitucional, por la vía electoral del cargo. Bueno, que encontramos que se suma a toda esta cuestión de la violación de las leyes como lo venía haciendo ya desde los principios de los años 80 los impulsores del modelo neoliberal. Lo que venimos a encontrar es que se empieza a aplicar lo mismo para violar la cuestión de la laicidad del Estado. Y aquí quisiera mencionar, decía que tengo un escrito algo trunco, pero quisiera hacer un breve recuento nada más a nivel de puntos, pues. Violación del carácter laico de las ceremonias del Estado. Esto va desde que se subió Vicente Fox con un crucifijo, además a saludar a su familia, etcétera, ¿no? Pasando por encima de ateos, por encima de quienes profesan otras religiones e incluso imponiéndosela a una fracción de la propia Iglesia Católica. Hemos visto la condena a los derechos de la mujer, la criminalización de la mujer, y ya no solo dentro de la misma Iglesia, en el sentido de que a las mujeres en la estructura jerárquica de la Iglesia Católica no se les permite ocupar, opinar, decidir, etc., sino estamos hablando en el campo civil, cuestiones como es la cuestión del aborto. Y no es que uno esté promoviendo el aborto, lo que está defendiendo es el derecho a la vida de la mujer cuando se ve en circunstancias extremas obligada a decidir sobre su cuerpo y sobre pues la interrupción del embarazo en un periodo legal, ¿no? El impulso a la educación privada con carácter religioso, que eso ha sido en todo el país, lo hemos visto. El boicot al estudio del civismo, al estudio de la historia, al estudio de la filosofía. Ha habido distintas asociaciones, incluso de profesionistas que se han integrado para reclamar por la defensa de estas disciplinas. La destrucción de parques y monumentos públicos para reemplazarlos con obras de carácter clerical. Eso pasó en Guanajuato claramente, y que me perdone aquí si alguien es obradorista, con el respeto que le puedo tener a López Obrador como líder, pero yo como habitante de Gustavo Amadero tengo muy claro que esto que en el origen prehispánico era el lugar de Tonantzin, pues el cerro del Tepeyac, después vino a ser digamos en la provincia, el municipio de Guadalupe durante el virreinato, obviamente atribuido a la Virgen de Guadalupe. Posteriormente, a raíz de la firma después de la independencia y de la imposición en ese lugar, precisamente se nos obliga a firmar la cesión de la mitad del territorio a un costado de la Basílica de Guadalupe. Se pasa a llamarse esto la Villa de Guadalupe Hidalgo. Obviamente Hidalgo tiene que ver con que nos obligaron a jurar por la Virgencita de Guadalupe y por don Miguel Hidalgo Castillo. O sea, sobre nuestra independencia y sobre la Virgen no vamos a volver a reclamar ni a refutar la cuestión de que nos fue despojado la mitad del territorio en una guerra impuesta e injusta. Bueno,
Finalmente esto en otros tiempos con la revolución viene haciendo referencia obvia a la escena trágica a denominarse la delegación Gustavo Amadero. Bueno, sucede que teníamos coexistiendo dos poderes, la Basílica de Guadalupe, que tiene un significado enorme en toda América Latina y también ahora en Norteamérica, si no preguntémosle a todos los que viven en Nueva York, en Chicago, etcétera, ¿no? O sea, hasta allá llega el culto a la Guadalupana. Y ahora el problema al que nos enfrentamos es que en este centro de poder les fue despojada prácticamente la plaza cívica a la delegación Gustavo Amadero por un manejo político erróneo de Andrés Manuel López Obrador para cedérselo a la Plaza Mariana. Yo lo que veo ahora es una delegación sin plaza cívica. Que me perdonen, pues, pero no entiendo por qué fue esa concesión gratuita. En fin, esto lo digo porque no nada más pasó en Guanajuato, donde obviamente se empoderó el Yunque, pasó en la Ciudad de México. Entonces decía, la cuestión de destrucción de parques y monumentos públicos para reemplazarlos con obras de carácter clerical. Uso reiterado del púlpito para castigar o promover los actos de los gobiernos civiles. Acordémonos de que querían excomulgar a Marcelo Ebrard. No me voy a la figura de si somos o no simpatizantes de Ebrard, fue un gobierno electo y bueno, qué cuestión esta de retarlo hasta que Marcelo les dijo, bueno, dénmelo por escrito. Ahí paró el problema, ¿no? Porque no tomaron el reto, digamos, de desafiar abiertamente al gobierno civil. Manipulación de las festividades cívicas a la vez que entronizar desde el gobierno las festividades católicas. Yo nada más les quiero preguntar algo. ¿Aceptaría la Iglesia Católica que por razones de puentes o cuestiones de ese estilo le movieran el festejo del 12 de diciembre o la Navidad? ¿Verdad que no? Bueno, promueven o por lo menos guardan silencio acerca de prácticas abiertamente criminales, como, y quiero decir una cosa que a mí me dolió mucho porque lo vi, Pavel González, cuando pasó esta huelga del 99-2000 en la Universidad Nacional, no me voy a meter a defender ni atacar a los huelguistas, yo creo que la causa fue justa, aunque hubo muchos errores en esa conducción, infiltración, etcétera. Bueno, fue asesinado poco más hacia el año 2001-2002 un estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras y de la ENA, Pavel González, que, en fin, era un joven participante de grupos políticos universitarios. El asunto fue que la forma del crimen, a mí no se me olvida que lo fueron a colgar desnudo y golpeado en las cruces del Cerro del Ajusco y posteriormente, además de todos sus compañeros que formaban parte de brigadas de apoyo a bases zapatistas, les llegaron correos diciendo cálmense y es el Yunque, punto. Ahora, yo no sé si fue el Yunque o no fue el Yunque, lo que sí sé es que aquellos no se han deslindado de este crimen. Hasta donde yo tengo entendido, ya pasaron más de 10 años y bueno, francamente eso ocurrió precisamente en el momento del ascenso del gobierno del PAN al poder en México, ¿no? Al poder ejecutivo. Entonces, ese es por decir uno. Hay otros casos mucho más documentados, ¿no? Los crímenes de los legionarios de Cristo que promovieron o solaparon la pederastia y el tráfico de influencias, frecuentemente asociados con manejo, además debo decirlo, de corrientes de capital y que fueron de capital, estoy hablando de dinero, de efectivo, y que fueron denunciados de manera rigurosa por la periodista Carmen Aristegui. Yo tengo la idea de que a Carmen Aristegui no se le quiso correr de los medios, estoy por terminar, no fue porque lo hubiera dicho borracho a Felipe Calderón, sino fue porque escribió un libro muy serio que ha tenido incidencia a nivel mundial, junto con las obras de Lidia Cacho, debo decirlo, el libro de Carmen Maciel que se llama, de Carmen Aristegui, que se llama Marcial Maciel, Historia de un criminal. En fin, entonces no me voy a meter con cuestiones que pueden ser juzgables al Opus Dei.
opaco vínculo con redes de narcotraficantes en varias partes del país, el caso Cardenal Posadas, que nunca quedó claro, y Onésimo Cepeda en Ecatepec perdonando a narcotraficantes, intentos de excomulgar al jefe de gobierno del DF, por esto ya lo había dicho, por leyes que reformaban el Código Civil, formas de familia y diversidad sexual, manejo de gran cantidad, debo decirlo, de recursos económicos. Veámoslo como una institución económica que da un servicio. Entonces, lo que yo pregunto es, la Iglesia no declara, ¿verdad? No paga impuestos sobre la renta, ¿no? Etcétera. ¿A cuánto asciende su participación en el Producto Interno Bruto, ¿no? Digámoslo como economista. En tantos servidores públicos, notables grados de corrupción, ¿no? Válgame, ese va a ser para el nuevo gobierno, que no tengo por qué desearle que le vaya mal, y reconozco que ganó, que yo no voté por Peña Nieto, debo decirlo, voté por López Obrador, a pesar de que estoy aquí echándole pullas, ¿no? En cambio, servidores públicos, notables grados de corrupción. Así como antiguamente, en momentos de descomposición de gobiernos civiles, me permiten un momento, es una grosería esto, estoy a medio de una charla, maestro, dígame que la van a mirar allá, por favor. Ok, gracias. Es que falleció un maestro destacado de la Facultad de Economía de muchas generaciones, Alonso Aguilar Monteverde, entonces tengo una obligación de ir posteriormente al etcétera. Bueno, decía, el problema, ya no voy a abundar con esto, lo que quería señalar es que es increíble la incongruencia, el no creer en el constitucionalismo le da derecho a quienes llegan con la idea de que es un derecho religioso sobre el derecho civil a ejercer actos de corrupción sin asumirse como corruptos. No sé si fui claro, ¿no? Estamos hablando de la coexistencia del puritanismo ultracatólico con cosas como Luis Pasos en manobras desviando recursos a Provida, Marta Sagún y familia en presidencia y en Pemex, Felipe Calderón y Juan Camilo Muriño, vinculados todo esto con la derecha franquista española, etcétera, ¿no? En este sentido, o en este plano, es necesario deslindar, digamos que la práctica del derecho constitucional, en particular digo la de la escuela, la hoy Facultad de Derecho, que es la heredera, digamos, de la escuela en donde se formó Benito Juárez García. Hay que destacar que han tenido cuestionamientos recientes por dos frentes. Uno es el del ITAM, que insiste en el derecho privado, digamos, como si fuese natural, pero a pesar de que ellos reivindican la modernidad y el pensamiento científico, pero en estos últimos años ha tenido esto forma orgánica en la Escuela Libre de Derecho, o sea, tiene nombre y apellido, ¿no? Que bueno, encierra un intento de hacer pasar el derecho canónico por derecho civil, las barras de abogados, de abogados católicos, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la especialidad de Felipe Calderón, que no tiene un perro, pero igual que yo casi, pero además de fondo no tiene un perro, es lo que quiero decir, es que ha buscado forzar para el privilegio de la jerarquía católica el derecho civil y llevarlo por instancias como por ejemplo el Colegio de Abogados Católicos de México. No quiero dejar de hacer mención a sectores más progresistas dentro de la Iglesia Católica, nada más voy a decir nombres: Leonardo Boff, que adoptó un pensamiento de izquierda y latinoamericanista en Brasil, Sergio Méndez Arceo, Samuel Ruiz, Raúl Vera y Felipe Solavini. Debo señalar que a pesar de las discrepancias que tendríamos en el plano de la reforma del 24, etcétera, han tenido un papel positivo en algunos momentos, en diversos momentos, las gentes de la compañía de la corriente de los jesuitas, de la corriente de Ignacio Loyola o Compañía de Jesús. Bueno, sin embargo, a pesar de los méritos de ciertos ministros o corrientes de culto en la educación moderna, debo decir que en cuestiones como derechos humanos, indígenas, migrantes, mujeres, etcétera, en primer lugar son una minoría dentro de una mayoría apática o reaccionaria. Y aparte tenemos que reconocer que en cada incursión de los ministros de culto en la política mexicana encontramos que se pone en cuestión la separación necesaria de la libertad, la llamada libertad de creencias y el ejercicio de los derechos cívicos. Bueno, ya no me quiero prolongar más, se me terminó el tiempo, pero quiero decir que en un aparente juego de palabras que se dio
al debate público a inicios de este año se encierra realmente una cuestión que toca las fibras más profundas de la Constitución de la Nación Mexicana. No es lo mismo, no es un problema insulso el decir que es muy diferente hablar de libertad de creencias que hablar de libertad de religión. El que introduce, nada más lo voy a afirmar, no me voy a meter al debate, el que introduce a la ley la cuestión de la llamada libertad de religión, lo que está diciendo es que la forma que adoptan mis creencias, la forma religiosa, se va a hacer extensiva con todos sus valores al conjunto de la sociedad mexicana. Y efectivamente creo que si algún cura, algún sacerdote o alguien quiere participar en la política civil, nacional, laica, lo primero que tienen que hacer es colgar los sábados. O sea, la legislación, las tomas de decisión, los procesos económicos, políticos, culturales, se tienen que hacer respetando la pluralidad, el espíritu nacional, cívico, y no en el nombre de una iglesia o de una religión. Eso es todo y les agradezco mucho la invitación. Es cuarto. Muchas gracias, profesor, una gran participación. Quiero también presentar a Edgar Esteban Soriano Pedraza. Me tomé el atrevimiento de resumir un poco tu currículum, es un currículum extenso, es una persona muy activa, pero lo que considero más importante es que es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, tiene reconocimiento por parte de la Coparmex en su curso de Derecho Mercantil, ha trabajado y colaborado en diferentes despachos, es profesor de Filosofía y Ciencias Sociales de Preparatoria de la Universidad del Valle de Cuernavaca y de la Universidad Privada del Estado de Morelos, es profesor de Historia y de Lectura y Redacción. Ha tenido el reconocimiento por parte de la Academia de Derecho Fiscal AC. Como actividades políticas, es miembro del Consejo General de Representantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, jefe de grupo y miembro del Consejo Estudiantil del Comité de la Sociedad de Alumnos en la misma facultad. Es candidato a diputado local suplente por el primer distrito electoral del Estado de Morelos por el Partido Liberal Mexicano, miembro del Movimiento Liberal del Estado de Morelos, miembro de la Asociación Periodista del Estado de Morelos, y es el venerable maestro de la respetable logia simbólica Ometochtli Tepoztecatl, número 9, jurisdiccionada a la muy respetable Gran Logia Nacional Mexicana a la luz del rito nacional mexicano. Muchas gracias por estar. Buenas tardes. Bueno, el inicio de mi ponencia es en el siguiente aspecto. Como jurista, los juristas tenemos la ley en la mano, en el aspecto alegórico y en el aspecto material. En este caso les voy a leer un poco de lo que es la última reforma al artículo 130 constitucional, que es en específico la parte orgánica que deben de reformar para esta situación de que los sacerdotes puedan ser votados, ya que aún no ha sido así. Me metí a investigar esta situación, aún no se decreta nada, aún no está pasado. En la Cámara de Senadores no la han pasado a la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados. Pero sí me gustaría leerles lo que es el artículo 130, como ya les he dicho, en su inciso D, que es específicamente lo que tenemos que abordar y lo que estamos aquí, por lo que estamos reunidos. Y dice así, artículo 130 constitucional. En los términos de la ley reglamentaria, los ministros del culto no podrán desempeñar cargos públicos como ciudadanos. Tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieran dejado de ser ministros del culto con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados. Este es el artículo base, el artículo que nos mueve, el artículo que nos reúne para analizar y para aprovecharlo y ser tajantes en nuestras posiciones. Mis compañeros han dado claras muestras de antecedentes, de hechos antiguos y contemporáneos de por qué no debe de proceder estas reformas constitucionales. En este caso sería a los siguientes artículos, que serían el artículo 3º, el artículo 5º, el artículo 24 específicamente, el artículo 27 y el que les acabo de citar, que es el artículo 130. Dado que estos artículos conllevan una situación muy específica a lo que es el manejo eclesiástico de ciertos
cultos. La ley reglamentaria, que es la ley de asociaciones religiosas, es por consecuencia reformada al ser reformados estos artículos. Y bien, les voy a leer lo que es el artículo 24 en el texto actual y el texto que se pretende quede reformado, o como que se pretende quede reformado, y dice así: artículo 24, texto actual: todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias y devociones de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Texto que se quiere reformar, o que se pretende se reforme, quede de la siguiente manera: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de acto de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o faltas penados por la ley. Y a esto nos referiremos con Estado laico. El Estado laico. ¿Qué significa la palabra laicidad? ¿Qué significa laico o laicismo? Es una palabra que viene del griego laos, pueblo, laicos, significa que pertenece al pueblo en general y no a un grupo en particular. Hasta aquí me quedo, tiene más definición etimológica. ¿Nosotros somos laicos? Es la pregunta. Si no lo somos, ¿qué hacemos? Si sí lo somos, también, ¿qué hacemos? ¿Estaremos aquí sentados en un debate, ciertamente, o una exposición pública, unas ponencias públicas, o estaremos haciendo algo al respecto desde nuestras casas, desde nuestros lugares de estudio, nuestros lugares de trabajo, contribuyendo a la sociedad para que podamos evitar ciertas situaciones o cuestiones concretas como lo que mis compañeros que me precedieron en el uso de la palabra han expuesto y que pone en serio riesgo esa laicidad o ese apartamiento de las cuestiones de culto con las cuestiones públicas o las cuestiones de gobierno? Bien decía uno de los ponentes, el problema no son las religiones o los miembros de, sino los líderes. Efectivamente, estoy perfectamente de acuerdo. Los líderes ambicionan, los líderes toman, los líderes manipulan, los líderes ejecutan a su conveniencia. ¿Qué tantas conveniencias debemos de tener? ¿Qué tantas conveniencias les debemos de obsequiar? Hay ciertas concertaciones, como se le ha llamado en el lenguaje público político, a estas situaciones, y que aquí nuestro ponente claramente detalló. Esas concertaciones, que así también adopto ese adjetivo, van a tener que ser soslayadas. No es posible que el Estado mexicano, a partir de la estricta observancia de la ley, permita más que se den o se lleven al cabo. Nosotros como mexicanos, como ciudadanos independientes mentalmente, de conciencia, de religión y de otras cuestiones éticas, como aquí lo pretenden plasmar, que ya están incluso plasmadas dentro de la Constitución, en los restantes artículos dogmáticos de la misma, debemos evitar estas situaciones. Somos quienes los debemos de hacer. No estamos aquí sentados exponiendo o escuchando para que nada más nos lo llevemos a nuestras casas, sino también para ejecutarlo. ¿Cómo lo hacemos? Desde nuestro lugar de trabajo, como abogados postulantes, desde nuestro lugar de estudio, que también muchas veces es de trabajo, como catedráticos, como funcionarios públicos. ¿Qué hacemos al respecto? Como ciudadanos comunes, tomamos lo que nos dicen, reflexionamos y por lo menos a uno de nuestros conocidos les comunicamos, valga la expresión, estas ideas y las ponemos en debate abiertamente, o somos temerosos y nos callamos y nos vamos a nuestras casas, felices y contentos porque eso que lo arregle quien lo tenga que arreglar. Pero ¿quién lo tiene que arreglar? ¿Quién es el que se atreve? ¿Quién es el que da la frente? En su tiempo, el hermano masónico, ilustre y poderoso hermano, como le llamamos, Benito Pablo Juárez García, dio el frente, José María Iglesias y demás reformistas dieron la cara, lo hicieron, se atrevieron, enfrentaron una guerra, vencieron, les costó años y vidas. Hoy en día no queremos que nos cueste ni años, ni vidas, ni enfrentamientos bélicos.
Lo único que queremos que nos cueste es sudor y trabajo intelectual, manifestante. Tenemos garantizadas nuestras ideas en la Constitución, la libertad de expresarlas ya sea de manera oral o escrita. Ahora, aumentadas con las situaciones electrónicas, Facebook, Twitter, correos electrónicos, etcétera, etcétera. Es así como debemos de manifestarnos, no solamente haciéndolo con palabras soeces, con situaciones vanas, no, con verdadera reflexión. Estos puntos, estas conferencias son para eso, hacer verdaderas reflexiones dentro de nuestro interior, nuestra cabeza, nuestra manifestación ideológica hacia el exterior. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que así debe de seguirse llamando, Estados Unidos Mexicanos, por principio de unidad, de tradición histórica y de manifestación fáctica, y no como lo pretende, o lo pretendía, o lo pretenderá Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Hinojosa, o Calderón Hinojosa, que se reduzca simplemente México, que es otra reformita que estamos muy bien enterados que está en la Cámara de Senadores, ¿no? Y que ojalá no pase, por las siguientes razones. Les expondré una situación. Entrando a la información de la 62ª legislatura del Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, me di cuenta, a grosso modo, que nuestra Constitución tiene más de 552 reformas, 539 a los artículos dogmáticos y orgánicos, 9 a transitorios y 4 a transitorios de derecho de reforma. ¿Qué significa esto? Que nuestra original Constitución de 1917 a la fecha no es la misma. No tenemos la misma Constitución. Estos artículos que se pretenden reformar, en específico el 24 y el 130, ya tienen 2 reformas. En concreto la última, que fue de Carlos Salinas de Gortari, y la que se tenga que desechar o aprobar. Sabemos que 2/3 partes de los congresos de los estados deben de aprobarlas, porque es una reforma a la Constitución. Si no es así, esa reforma no pasa. De nuestra parte, en el estado de Morelos, haremos lo necesario en las gestiones, así como en manifestaciones públicas, para que esta reforma no pase. Afortunadamente y desafortunadamente tenemos gobierno de izquierda. Graco Ramírez es el gobernador constitucional de nuestro estado, de mi estado, pero no lo veo con una cesazón o una situación de verdadera izquierda reflexiva, sino más bien de una izquierda tan valiente, negociante, concertacionante, como se diría en el argot político. Siento que en mi estado esa reforma, si es que pasa en el Congreso de la Unión, en mi estado también pasaría. Lo siento, no lo voy a permitir. De parte de los liberales del estado de Morelos estaremos en pie de lucha intelectual y desde nuestras fuentes de trabajo manifestándonos para ello. Y es a lo que los invito a todos ustedes, público en general, a ello, a manifestarse. Las ideas, la ideología es el principio de reacción. ¿Qué podemos hacer ante los religiosos, ante los clérigos? Ellos nos inundan a nuestro pueblo con ideas. Decían por ello, ¿cómo podemos combatir una idea? Y decían también, y contestaban acertadamente, con otra idea. Pero te opondrán una idea más, pues opon una otra idea mejor. Tesis, antítesis y síntesis en el materialismo histórico, así lo manifiesta. Pero nosotros tenemos que ir más allá, tenemos que ser más pujantes, tenemos que ser más concretos. La Constitución es reformable, el 136 así lo dice. El 40 habla de la soberanía. ¿Estamos siendo soberanos? Esa es la pregunta. No estamos siendo soberanos, nos estamos dejando gobernar, apabullar, aplastar. La soberanía reside única y esencialmente en el pueblo, que se manifiesta a través de sus representantes, lo que son diputados, senadores y el ultrasagrado presidente de la República. Hoy es ultrasagrado, porque acuérdense que ya le besó el anillo al Papa.
Sí, ustedes lo vieron cuando le fue a pedir el permiso para casarse con la artista del momento, Paloma, alias, la Gaviota. Disculpen, yo no veo telenovelas, no me interesa. Pero bueno, disculpen, esa Gaviota, Paloma, lo que sea, se casó con nuestro real y sagrado presidente, electo y ahora ya constitucional. Pues bien, besarle el anillo al Papa no es suficiente para los mexicanos. Los mexicanos somos plurales en todos los aspectos, no solamente en el cultural e ideológico, también en el étnico. Y de ahí viene esa situación. Por eso debemos de conservar tanto nuestro nombre como nuestra identidad y entidad. Y conservar esa separación laica de Estado y de Iglesia. No nos importa que la mayoría sea católica, no nos importa que haya minorías judías, musulmanas, de varias cristiandades, de varias otras situaciones budistas, etc. Lo que nos importa es que todas sean respetadas, tanto la que es mayoritaria como la que es minoritaria, así sea un solo creyente en un ser supremo, en un Dios, en un Padre universal o lo que sea, o en el mismo Satanás, ese tiene que ser respetado y no debe de ser impuesto nada, porque entonces sería la ley del más fuerte y estaríamos retrocediendo no solamente históricamente, sino también en la evolución del pensamiento humano, en la evolución continua. Involución, no lo podría creer, pero sí, estamos ante el paso de la involución, el retroceso total. ¿Qué más esperamos? ¿Los ciudadanos estamos preparados? Sí. ¿La clase media culta ha crecido? Sí. ¿Y qué espera para manifestarse? Eso es a lo que venimos. Los liberales del estado de Morelos somos así. Tenemos una fuerte reacción. Solo que el gobierno, anteriormente de ultraderecha, con Marco Antonio Adame Castillo, nos vetaba, nos soslayaba, hacía el mínimo ruido sobre nosotros, o que nosotros lo hiciéramos. ¿Para qué? Para que estas manifestaciones de las ideas no se dieran a cabo. Hoy en día ya nos podemos manifestar más libremente, pero sigue la influencia, hay concertación, hay esas situaciones, hay esa polución de corrupción en nuestros gobiernos estatales, federales. Aquí en el Distrito Federal es una cosa tremenda. Se manifiesta como la principal ciudad de Latinoamérica con mayor índice de liberalismo y de manifestación de las ideas, pero está siendo efectiva, está siendo congruente, está siendo potente, está siendo ejecutada. En verdad, esto que estamos hablando los ponentes y el de la voz va a trascender no solamente a los que nos escuchan, sino más allá de estos muros. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos reflexionando o no? Pensar las escuelas, los trabajos, las academias, foros, etc. Obedecer los cultos, las iglesias, los templos. Dogma religioso no permite ni te da la sospecha de que dudes. No dudes, solo obedece. Permitiremos que un religioso venga, se imponga y nos haga solamente obedecer. Si hoy hay inquisición a la manifestación de las ideas, a pesar de estar garantizadas, pasa lo que pasa. Ahora, con un religioso en una curul, en una presidencia municipal, en una gobernatura o en la presidencia de la República de los Estados Unidos mexicanos, se acabe la unión, seamos otra vez centralistas, se acabe la soberanía del municipio, se acabe la soberanía del Estado, se acabe con la unidad nacional, con esa federación. ¿Qué estamos esperando? ¿Es todo un albor, un plan? ¿Qué? ¿Estamos callados los ciudadanos? ¿O estamos en la manifestación pura, en la manifestación plena? Los ponentes tienen muchísima razón. Acoto
resumo y expongo. Esta es nuestra manifestación. ¿Qué vamos a hacer? Les dejo esa pregunta y les dejo esa manifestación. Por favor, vayamos a los exteriores, manifestemos, convenzamos a solo una persona, no necesitamos convencer a 10, 15, con una sola persona que convenzamos, que le abramos los ojos, la cadenita irá abonando eslabones, la cadenita irá uniendo eslabones y seremos mejores y más. Recuerden que los librepensadores estamos siempre al tanto de los cambios de nuestro país. Muchas gracias.